Torres. El largo, pelota sobre Marcelo Ferreira, pica Ferreira, cae San Lorenzo. Ferreira era cercanías del área, coloca centro, vino, Colmán no pudo. Mendoza la marca, tiro de esquina que favorece a San Lorenzo. Tupirubiya, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y ahora llegó el turno de San Lorenzo, después de la réplica de esa primera acción de Rayer. Esta primera presencia de Rayadito, de San Lorenzo en ataque. A ver cómo están los grandotes. Hablamos de Teo Paredes, Luis Cáceres, los centrales que tiene este equipo de San Lorenzo en el juego aéreo. Sobre la banda derecha vendrá el centro de Villamayor, pelota arriba, saca la defensa, le queda Piñatares otra vez con Villamayor, otro centro, balón arriba, Bruno Valdés desactiva de cabeza, rebote para Iván Torres, se perfila, perdió tiempo, le va quedando la pelota, atención a Franco Aragón, mal el remate pero intentó San Lorenzo. Intentó, Gustavito me dice ambiente y sí, se está escuchando el ambiente, por eso el silbato y el pasar aquí, acá, hasta ahí nomás Gustavito porque hoy no va a tocar, no hay hinchada, así que estamos esperando la presencia. Ahí está, se escucha el silbato de fondo de David Ojeda. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Santiago Jorge. Están empatando Trinidense y San Lorenzo 0-0. Y su seguro Chaco. Recordando que se va a cerrar esta fecha número 3, señores. En el Ricardo Gregor, 18:30, Recoleta frente a Nacional. La pelota mitad de terreno, Iván Torres al suelo, falta, tiro libre, campo rival, tiro libre que favorece al San Lorenzo. En Catalina, en Cabo Branca, rincón del país, hay una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. La pelota en poder del conjunto Rayadito que quiere ser protagonista. Franco Aragón tiene el balón descargando sobre Iván Torres. Torres jugando para Doldán. Tiene el balón Doldán. Retrocede bastante con es el capitán Luis Fernando Cáceres en San Lorenzo, Germán. Exacto, el zaguero central. Señores, por ahora 0-0. Bajo la tecnología y QVP congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, filets, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Rosángulo planchó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembí. Ventas al 093 30 88 13 San Justo Hierro. Buena la intención de Aragón en colocar la pelota sobre Iván Torres, que metía la diagonal en el área, pero no alcanzó Tito Torres. Pelota al fondo. Habrá tiro de portería para Trinidense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y desde Italia llega la información de que la Juventus de Turín, ha mantenido conversaciones con el arquero paraguayo Orlando Gil y buscaría sacarlo de San Lorenzo por cerca de $10 millones. Mirá vos, la Juventus, bueno, porque se bajó allí Dibu Martínez, que en principio iba estaba bien, al final cayó eso. Mirá vos, qué bueno. Ojalá, estarían buscándolo a Gil o si no a Vicario del Tottenham. Qué bueno. Ojalá se dé para Orlando, allí en el fútbol italiano, el conjunto de la Juventus. El partido está 0-0, lateral para Trinidense. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tu defensa. Yogur Fortivitán de Lacto, Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Colmán tiene la pelota, pero está muy solo en mitad de terreno, encaró de todas maneras zafó de la marca de Viera, recuperada Silveira, la pelota para De la Cruz, avanza Trinidense, tiene Gustavo Viera el balón, apertura sobre la derecha para Rayer que es rápido, pica sobre el mismo Callejón, corre César Benítez, balón para él, ataca Trinidense sobre la zona derecha, pelota de Rayer, hay falta, el árbitro deja seguir, lateral cerca del bandrín para Trinidense. Tupirubiya, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero del equipo de Rúa. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valore un Quitadol y tu puesto de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Clementino González con la pelota descargando para Morínigo. Va Tobías, Morínigo sobre la zona izquierda. Avanza el equipo de Trinidense. Bruno Valdés con el balón. Despeja Paredes desde el fondo. Será saque de costado, campo rival para el equipo local. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ron Fortín, Coco, Senones, Café, Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Insiste Trinidense con Clementino, impacta de cabeza, tiene destino a de Morínigo, primero anticipa y saca el experimentado Paredes para Iván Torres por el medio, para Colmán, salta Bruno Valdés, despeja de cabeza, la pelota para Iván Torres, anticipa Gauto, recoge el rebote García para el equipo de San Lorenzo. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperar Activa tu energía extra, recuperar un producto Atium. Se viene Iván Torres, perdió tiempo cuando picaba Marcelo Ferreira, eso le estaba indicando el delantero.
La pelota sobre Doldán. Corre Doldán, avanza San Lorenzo. Doldán quiere ganar fondo de cancha sobre la banda izquierda. Prefiere retroceder con Luis Fernando Cáceres con Piñatares. Piñatares para Franco Aragón. Aragón levanta el balón mal a las manos del arquero Dufour. Por ahora el partido 0-0, sí, niño. Sí, paridad total, así como el marcador. Hay ganas, buen comienzo del partido, pero está faltando esa claridad. En el comienzo esa de Raya, después una corrida de San Lorenzo por izquierda, después en líneas generales el inicio, el comienzo del partido aquí en Trinidad, una paridad total. Hasta el propio San Lorenzo por momentos tiene un poquito más la pelota que el propio local trinidense. El partido 0-0 y la salida de Piñatares para el equipo visitante. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, cara tanque lleno con Selvi Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal, seguro sentí la confianza. Señores, está cargando el conjunto de Trinidense. La pelota le va quedando a Gauto. Gauto propone fútbol para el conjunto de Trinidense. Sube sobre la zona derecha Agustín da Silveira. Tiene el balón metiéndose por ahora César Benítez para el equipo de Trinidense. Corre Gauto, ganó fondo de cancha. Le queda Rayer. Otra vez con Benítez. Balón arriba, saca Paredes. Va a insistir Trinidense. Atención que va Rayer de cabecera del área. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litros exacto indica corte. Están empatando Trinidense San Lorenzo 0-0. Y su seguro Chaco. De los dos, el que está dando más indicaciones es Arrúa, Germán. Arrúa, parado allí a un costado de su área técnica, permanentemente dando indicaciones. En el caso de Troadio Duarte, a un costado de la banca de suplentes, parado, simplemente observando el desarrollo del juego. Y aquí pierde una pelota increíble, Franco, el arquero, Sí, creo que le termina chocando el jugador de Trinidense. Pensé que iba a ser una falta, pero no. David Ojeda dijo que siga. Aparecieron las banderas de algunos hinchas de San Lorenzo, pero no tienen ellos barra, solo bandera o por lo menos batucada, no, ¿verdad, Germán? Porque veo unas banderas colgadas allí. Pero eso de instrumentos, bombos, grupo organizado no se da más hace rato. No trajo su batucada del Sportivo San Lorenzo, solamente la bandera. Por ejemplo, vemos una que dice los mismos de siempre, otra que dice Florida, haciendo alusión por supuesto al barrio Florida de San Lorenzo, y un par más. Mayor gente tampoco ha aumentado a comparación de lo que habías dicho hace un rato, que no superaba de 10 o 15 personas. Muy bien, córner para Trinidense. Tú, Villa, 30 años llenando tu hogar. Pelota arriba, vino. Gol. De Trinidense de Clementino, de González allí en el área chica, aplica el testazo, señores, contra el poste derecho de Franco el del error porque se le escapó la pelota. De allí vino el córner desde el lado derecho, perfecto al centro, fue de Rayer y aparece en el área chica, elevándose Clementino González, testazo por bajo, poste derecho, no puede hacer nada Franco, pasa al frente Trinidense, señores, así como también pasa a liderar el torneo clausura. Por ahora Trinidense 1, San Lorenzo 0, Clementino González y el testazo para el local. Monumental. Especialista en el juego aéreo Clementino. Muy buena ejecución de Tomás Rayer después de hacer esas dudas que decía allí Jorge de Franco, que termina regalando el arquero de San Lorenzo el tiro de esquina. Muy buena ejecución, centro del segundo poste, dentro de la chica se durmieron también los centrales, aquellos que tenían que estar marcándole por allí, los grandotes, Cáceres, Teo Paredes no pudieron allí. Se elevó muy bien Clementino, abajo al poste izquierdo del arquero Franco. Letal testazo de Clementino González para el primero de Trinidense. Esta victoria lo lleva a la punta con 9 puntos al Triquitrón. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Repercusiones, Germán. Obviamente con la fuerza de que otorga siempre la posibilidad de gritar el primer gol del partido. Así lo festejó la parcialidad local del Deportivo Trinidense. Obviamente también los integrantes de la banca de suplentes y entre ellos el técnico José Arrúa, que si ya estaba luego activo desde el principio del partido, aún más lo está después de haber marcado el primer gol. A Rayer, segundo en camino, no puede rematar allí. Viera intentó con Rayer. Va recuperando la pelota César Benítez con Da Silveira, insiste Trinidense para el segundo. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Regístrate, recibí 200.000 de bono, bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad. Para mayores de 18 años.
César Benítez con la pelota descargando en Gauto. Gauto y la apertura sobre la zona derecha va Viera. Ataca Trinidence, pelota que toma vuelo con destino a la cabeza de Rayer. Despeja Luis Fernando Cáceres. Le va quedando el rebote a Gauto. Gauto sobre la zona derecha para Viera. Otra vez con Gauto cerca del área. Trinidence tiene el segundo. No pudo rematar Morínigo. Y aprovecha Villamayor para sacar desde el fondo a favor de San Lorenzo. Lunes de ahorro en Catedral, 20% de descuento en caja, 25% medicamentos nacionales magistrales y más. De Libres 27000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco Ro, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Hoy se cierra la fecha 17 de la intermedia con 2 partidos. 3 de noviembre enfrentando a Garapeguá, Paraguarí, ante el conjunto de Capiatá. Recordando que el 12 de junio es el líder que tiene 37, 33 para General Caballero, 32 Benjamín Acibal, 30 Santaní. Las principales colocaciones de la división intermedia. Energy Gas, llega a tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. De Libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Prueba la auténtica Tocana Upisa, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Upisa, calidad desde su origen. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Señores, Trinidence le gana 1-0 San Lorenzo. Y su seguro Chaco. Monumental. Se va quedando con la punta del campeonato el equipo de José Arrúa. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atiré y Cacupé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. No sé si es la fuerza del sol, pero usted tiene una buena visión y descripción. Tiene un nuevo look, Bruno Valdés, ¿verdad? Rulitos, hizo más eso, un teñido un tipo marrón, podría ser Germán Diller. Y un castaño claro, más o menos, sería lo que tiene castaño Bruno claro. Valdés. Por eso dije, no era el look, era pelo negro, ahora pasó. O el sol que tiene un castaño tipo rojizo. Me llamó la atención allí. Y encima, ¿sabes qué, Jorge? Usa una pequeña vincha, muy finita. Una vinchita, sí. Y el bigotito también que está de moda ahora, tipo Mauricio y otros jugadores que utilizan el bigotito. Está de moda ahora. El bigote fino, ¿verdad? Sí, es el look. O sea, que eso usaban mucho los jugadores. Pero hay poca diferencia con relación. Atrás. Ahora está de moda otra vez. En los 90, 80 se usaba mucho el bigotito. Hay poca diferencia con usted, Germán. Me parece que con el... Claro, Germán está color utilizando acá. los rulitos. No, pero en el caso de su rulo original era Germán. Sí, natural. Natural, El original. bigotito también. Porque original, porque algunos pues se mandan a hacer, pero él es natural. Señores, va Colmano, alcanza saque de meta que favorece a Trinidence. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Y el partido nos permite, con la disculpa de Trinidense, San Lorenzo, hablar de esta parte de look. Algo así como 600.000 están mandando a hacer los rulos. Y hay algunos que tienen rulo y se cortan. Es lo opuesto, yo no entiendo. El que es rubio no quiere ser rubio, el que no es rubio quiere ser rubio. El que tiene rulo se corta cuando quiere y el que no tiene lo manda a hacer. Bueno, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y finalizó la primera rueda de la primera B tras 17 fechas. Triple empate en la punta con 31 puntos. Sport Colombia, River Plate y 12 de octubre Itagua. Atlántida es cuarto con 30 y quinto Martín Ledesma con 28. Y Atlántida perdió esa chance porque empató en su partido el día sábado. Señores, la pelota le va quedando al equipo de San Lorenzo con Colmán. Golpea de cabeza Viera, descargando en César Benítez. Gana Trinidence 1-0 sin niño. El tradicional arranca yuyos. Así se le conoce a Atlántida, que se frenó todo el fin de semana. Sí, terminó empatando. Atlántida. ¿Quién decía que está liderando para reiterar, Mati, en la B? Triple empate. Sport Colombia. Triple empate. Sport Colombia, River Plate, El Quelito y 12 de octubre Itagua 31 puntos. Epa, 12 se está metiendo también allí. El Quelito, 12 por Colombia. ¿Y a cuánto quedó Atlántida? Atlántida 30, un punto nomás la diferencia y quinto uno. Martín Ledesma con 28. Epa, parejito todo allí dentro de la B. Recordando que allí hay dos cupos para el ascenso a la intermedia. Gana Trinidence 1-0 Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube Yalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Tiro campo, tu barrita preferida.
La pelota le va quedando Luis Fernando Cáceres, golpea para atrás con el arquero Franco. Franco otra vez con Cáceres, capitán de equipo de San Lorenzo, descargando mitad de terreno con Piñatares, que se muestra como opción de salida. Tiene la pelota con la zurda, descarga para Doldán, casi se complica por abajo para Iván Torres. San Lorenzo buscando el empate. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Ron Fortín, Cocos y Lunes Café Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. 18:30 en el Ricardo Gregor, con Diego, Iván, Ricardo, Víctor, todos los compañeros. El cierre de la fecha 3, Recoleta ante Nacional. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Res @ Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El saque solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ataca Gauto, lanza la pelota sobre la zona izquierda. Está Morínigo, alcanza. Se va metiendo Morínigo, Anderín arriba. Se le fue la pelota, señores. Lateral en su terreno para el Rayadito. Agosto liquida Bristol, todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, tomos más de 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Están obligados a sumar Rubio Ñu y San Lorenzo, porque si no, caso contrario, ambos se complican y podrían regresar a la intermedia. Sí, y hoy parecería ser un mano a mano Rubio Ñu Luqueño. Rubio Ñu Luqueño, porque ya está escaleras abajo, está complicado, está en terapia San Lorenzo y parecería ser entre Luqueño y Rubio Ñu, que está el otro que va a terminar por descender. Así que una pelea importante también para ambos. Si bien está comenzando recién el clausura, ya se vislumbra un poquito cómo está la cosa en la zona abajo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yoco Cama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros activa Jorge. Señores, Trinidad le está ganando a San Lorenzo 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Con esto el equipo veterinarense se va quedando de manera solitaria con la punta del clausura. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Franco Aragón tiene la pelota en la salida para el equipo de San Lorenzo. En Concasa, Caladrillo, Teja, Broma, Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco crece desde la raíz. Cruza la marca Morínigo, allí quería escaparse Maximiliano García. Morínigo termina cerrándole toda opción de chances a García. El lateral derecho de San Lorenzo de la Cruz tiene la pelota. Lanza sobre la banda diestra. Allí corre, pica Rayer. Alcanzó Rayer. No se fue la pelota pese a los reclamos del banco de San Lorenzo. Ojo que se viene Viera. Ataca Trinense que va por el segundo. De espaldas al arco. Viera. Falta. Hubo falta allí de Luis Fernando Cáceres sobre Viera. Tiro libre, campo rival para el equipo local. Lunes de Universitaria en punto. Parma hasta 45% de descuento en productos seleccionados y beneficios con tarjetas créditos físicas. Entérate más en las redes @.parma.py. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Gauto tras el tiro libre, pase corto en realidad allí de César Benítez, pierde Gauto la pelota, le queda a Iván Torres. Tito Torres se complicó, atención el rebote para Viera, fue al suelo, no hay falta, correcto el árbitro que está cerca. Piñatares con la pelota, juega por abajo, la salida de Villamayor para San Lorenzo. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas Kumo, la cuarta es gratis, te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Venía a comer Kumo, mejor en todos los caminos. Más reporte sintonía, nuestro amigo el Parce, Juancito, saludos para reportando sintonía, dice aguante Team Painsi, fanático limpia. Juancito, nuestro Parce que últimamente estaba de vacaciones por Suiza, otro leer, saludos para reportando sintonía. Muy bien, señores, gana el equipo local, gana Trinidad 1-0 Darío. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% reintegro según tu nivel bueno. El abrazo supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha caliente 90 minutos necesita una garganta a la altura. Boca, Alex, Benzocaína, Neomicina del Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Juegue, le dice el árbitro del partido a Dufour. La salida de Dufour para el conjunto de Trinidense. Está muy tranquilo Troadio Duarte pese al resultado adverso, el marcador adverso, Germán. Sí, sentado, de brazos cruzados, conversando con su asistente. No ha dado indicaciones el técnico del Rayadito.
pese a que ya transcurrieron más de 20 minutos de partido y encima está perdiendo su equipo. Va Clementino, me parece, desplazó con la mano el árbitro del partido, deja seguir. García tiene el esférico, se equivoca, le regaló a Silveira. Señores, se viene Trinidense buscando un segundo. Nueva edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty Big, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorticher o en tu punto favorito. Y de los dos sigue siendo Trinidense mejor. Aquí insiste, busca. No, recuerdo una situación casi de gol. Una corrida por izquierda que terminó un tiro de esquina. Después no más de San Lorenzo. Sigue dominando Trinidense, que en ese tiro de esquina de Rayer y el cabezazo de Clementino encontró el primero en la tarde aquí en su campo, en su terreno. Eso fue a las 11 del primer tiempo. Tiro libre en su terreno, tiro libre para San Lorenzo, Darío. Apostala es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albirroque del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué pasó con el capitán en San Lorenzo y el árbitro? Le había quedado protestando una tarjeta amarilla para un jugador de Trinidense. Allí el capitán Luis Fernando Cáceres, advertencia verbal del árbitro ante la protesta por parte del 19 sanlorenzano. 24 de juego, primera parte, está ganando Trinidense 1-0. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Juega rápido, atención, Dolan, la pelota para Iván Torres. Torres juega sobre la presencia de Villamayor, no alcanza. Cierra bien la marca Mendoza, ataca San Lorenzo. Iván Torres tiene la pelota, perdió tiempo y aprovecha Rayer para puntear. El balón le va quedando a Viera, busca la salida local. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro que Jorge. Trinidense 1, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Se va quedando con la punta del clausura el equipo local. Bloquea hasta un 94% del calor con el polarizado premio en Santa Equipo. Lo encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, se pone muy. Va a sacar la pelota desde el fondo. El zaguero de Trinidense, hablamos de Da Silveira, pelota arriba, corre Mendoza, alcanza el frico sobre la zona izquierda, comienza a proponer en ofensiva porque va Morínigo, sobre el mismo carril, ganó fono de cancha Morínigo, pegó en García, piden córner, no dice el árbitro, finalmente saque de meta, tiro de portería para el Rayadito. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, empeña, seguro empeña en La Plata, la potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto, Hilti Peropar, construyen contigo. Sacando la pelota Franco, el arquero de San Lorenzo, dejando para Paredes, mitad de terreno para Iván Torres, puntea Torres, la pelota tiene el destino de Doldán, eleva para Cristian Colmán, va en el mano a mano con Agustina Silveira, ganó Colmán, a Silveira en la marca córner, sí, estilo de esquina para San Lorenzo. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Va Iván Torres hacia la esquina izquierda para pegarle a ese córner. Va por arriba, Rayadito. El líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplica todo hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada. Señores, por arriba San Lorenzo va por el empate. Le pega Iván Torres sobre la zona izquierda. Balón mira arriba sobre Paredes. Sacada Silveira de cabeza colaborando con el propio Clementino. Autor del gol es de Trinidense que gana 1-0. Recupera Rayer. Y atajate porque se viene Trinidense. No, Rayer. Si estaba solo Morínigo del otro lado, niño, que chance de desperdicia, dilapida Trinidense de contra. Fue glotón en esta, buscó la personal Rayer, tenía dos compañeros más allí acompañando la acción, uno era de la Cruz cerquita, también el propio Morínigo, pero toda la experiencia de la zona defensiva de San Lorenzo Este entre Paredes Cáceres, le lograron sacar esa pelota a Rayer. Y repito, esos que tienen nombres importantes en el banco Trinidense, aquel que flojeó un poquito ya puede ser reemplazado de cara al segundo tiempo. Nombres como el de Maná, Camacho, el otro día ha ingresado bien, Abreu, son opciones dentro de este equipo de Trinidense. La salida del equipo local con Gauto. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que hablar en Quitador. Yo peso de Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. El sube ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Cuarta fecha del torneo clausura. Solitario partido arranca el viernes 18:30. Rubio Ñu Recoleta. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ron Fortín, Cocos y Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo.
Dufour tiene la pelota. Se muestra sobre la zona derecha. Da Silveira por el medio. Prefiere jugar con Gustavo Viera. Viera otra vez con Da Silveira. La pelota para Gauto. Buena salida de Trinense. Porque pica por derecha César Benítez. Porque va Rayer. Porque Trinense quiere el segundo. Y lo sabe César Benítez, que está destapado por la derecha. Deja para Rayer. Rayer retrocede sobre Viera. Arruga le indica algo allí a Gauto. Se viene Trinense buscando el segundo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y desde Grecia informan que tendremos a otro paraguayo en Europa. Axel Galeano, extremo de 19 años con último paso en San Lorenzo, está para jugar en el PAOK, que jugará la Europa League este año. Se va metiendo César Benítez, segundo en camino dentro del área. Cruzó mal. Termina despejando Luis Fernando Cáceres cuando iba Rayer para rematar la salida para San Lorenzo. Whirlpool con el impacto de confianza en Ikeo. Ron Fortín Coco sin un café traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Se viene Rayadito, que quiere el empate, pero no encuentra el camino porque se equivoca Luis Fernando Cáceres. Ya recupera rápidamente la pelota de la Cruz, entregando el balón sobre la zona derecha para Viera. Golpe de taco con la presencia de Rayer. Rayer tocando para César Benítez. Benítez con Gauto. Juega cómodo, juega tranquilo Trinense. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y camino por delante. Copetrol, vamos. Pendiente siempre la transmisión, nos dice el amigo Cachito de Luque, fanático del Sportivo Luqueño, pero también atentos porque le importa mucho San Lorenzo, mejor dicho, a Luqueño, cómo le va a San Lorenzo, cómo le va a Rubioño. Saludos para Cachito, que nos envíe la fotito correspondiente. Dicho sea de paso, está allí en el laburo, siguiendo por la señal de YouTube. Señores, pelota de Villamayor descargando para Franco Aragón. Toca con García. Vuelve a animarse el equipo de San Lorenzo. Múnich Original, amigos. Hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, Ventarlo, Coches de Oro y Plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro secto indica corte. Señores, Trinense le está ganando a San Lorenzo 1-0. Y su seguro Chaco. El gol de Clementino González de cabeza. Por ahora Trinense se va quedando de manera solitaria con la punta del clausura. En la clínica SPC te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856 con respaldo de Gómez y Parra. Termocalentadores PEISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PEISA, una empresa del grupo EPP. Va Franco Aragón, ataca el equipo visitante. Villamayor tiene la pelota cerca del área. Va San Lorenzo por el empate. La pelota le va quedando a Piñatares. Eleva la cabeza. Juega por bajo sobre la presencia de Iván Torres. Vuelve a retroceder. Le queda a Piñatares muy atrás con la arquero Franco. Y hasta allí. Después del medio para arriba no tiene mucha creación. Tiene a dos con el rasgo delantero de 9. Ferreira, Colmán, pero si no le alimentas con balones está difícil. Hablamos de los hombres del Rayadito. Balón largo aquí nuevamente buscando a Ferreira. A ver qué pasa en el ataque de San Lorenzo. Que termina sacando Bruno Valdés. Despeja Morínigo para el equipo local. Cuando el trabajo sigue más aparece Paz y Guarro, la línea profesional de Paz y crea para los que no se rinden. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. Expri Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri Tecnología en movimiento. El sábado 2 partidos por la cuarta fecha del torneo clausura a las 16 en Villeta Meliano Cerro Porteño. En el norte, en Pedro Juan Caballero, 18-32 de mayo frente a Olimpia. Bajo la tecnología y cuerpo con congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembuí. Ventas al 093-30-88-13. Re San Justo, hierros. Balón para Doldán, buscando una salida Alexis Doldán sobre la zona izquierda para el equipo de San Lorenzo. Otra vez obligado a retroceder por la alta presión de Rayer. La pelota le va quedando a Franco. Se viene el conjunto de San Lorenzo. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El banco de Trinense. De Trinidense estaba conformado por Víctor Zamudio, el arquero auxiliar, Armando Ruiz Díaz, Néstor Camacho, Oscar Jiménez, Nicolás Maná, Luis Abreu, Jorge Marcelino, Joel Román, Alan Cano, Fabricio Baruja, Enzo González y Diego González. Muy bien, Mendoza despeja desde el fondo para el equipo de Trinense Darío. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tu defensa. Yogur Fortivitán de Lactolando, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la NES y Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorio. Conoce más en unisud.edu.py. Morínigo intentó, pero perdió la pelota. Se viene Piñatares descargando para Franco Aragón. Se equivoca Aragón. El rebote le va quedando otra vez a Piñatares. Descarga, juega, toca por abajo sobre Paredes.
Juega ahora sobre su compañero en defensa. Hablamos de Luis Fernando Cáceres otra vez con Paredes. La apertura para Doldán. Largo, pelota sobre Colmán. Corre Colmán. Despeja Agustín da Silveira. Lateral cerca del banderín para el equipo de San Lorenzo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Antes está la pausa por hidratación aquí en el Martín Torres. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recupera la actividad tu energía extra. Recuperar un producto Adium. Voy contigo, Germán. Y un poquito tarde para lo que viene siendo costumbre la pausa de hidratación, porque ya llegando al minuto 34 se registra en este primer tiempo aquí en el barrio Trinidad, porque por lo general el promedio está entre los 27, 28 como máximo 30 minutos del primer tiempo. En estos casos, obviamente, como es costumbre también, a la par de la pausa de hidratación, este momento también es aprovechado por ambos cuerpos técnicos para dar mayores indicaciones a sus jugadores ya con el desarrollo del partido en juego. Ahora, por ejemplo, vemos a José Arrúa hablando... Germán, te iba a decir, cuando hay pausa por hidratación, la mayoría van con el agua, pero excepto un asistente, el que está siempre del otro lado se queda sin nada, ¿eh? Así es, eso se queda sin nada, y pasan todos los equipos eso. Es así, por ahora ganando Trinidense 1-0, se está quedando con la punta del campeonato. En breve regresan los equipos al terreno, Darío. Sentí la diferencia con Shell V-Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno con Shell V-Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos tu tranquilidad con cobertura para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo Panal, seguro sentí la confianza. Te estoy hablando del asistente que está con el ataque de San Lorenzo. Si no me equivoco es José Mercado, Germán. Sí, José Mercado, el asistente, en este caso es el asistente 2, el que tiene que quedar. Yo entiendo que es por una cuestión de distancia y porque el tiempo es corto, por lo general no puede, no le dan los tiempos como para ir hasta sus compañeros allí cerca del monitor y beber un poco de agua también, a no ser que lo tenga ahí a mano, cerca allí, al lado de su banda. Lo bueno aquí para el asistente 2 es que está del lado de las preferencias y por lo menos tiene el sol de espaldas. Y el asistente 1 esta vez está del lado de la platea, el sol de frente, digamos eso, ¿verdad? Por lo menos eso le beneficia al ser asistente 2, si viéndole acercar una botellita por lo menos al asistente 2, ¿verdad, Germán? Así mismo, Jorge, porque si no, con este calor inusual, dicho sea de paso, en pleno invierno, bastante complicado atravesar la tarde. Sí, por un horario que hasta ahora por lo menos a mí no me cierra todo, igual las 4 de la tarde y más con esta temperatura, si bien parecería que el fin de semana volverá el fresquete, algo de 8, 9 grados hoy para el fin de semana. Muy bien, los equipos de vuelta al terreno de juego. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 36 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio careta de Nitrosec de Indica, Jorge. Trinidense le gana 1-0 a San Lorenzo. Y su seguro Chaco. Iván Torres asocia mitad de terreno, campo enemigo con Franco Aragón. La pelota para Villamayor sobre la zona derecha. Entrega de Federico para García. Coloca centro mal, lejos afuera. Mal el centro de Maximiliano García, buena intención, mala ejecución, tiro de portería para Trinidense. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrarte, recibir 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com, juega con responsabilidad para mayores de 18 años. El domingo San Lorenzo, Luqueño y Nacional Guaraní, la continuidad de la cuarta fecha del campeonato que se va a cerrar el lunes con Libertad Trinidense, Darío. El lunes te ahorran Catedral, 20% descuento en Caja, 25% de medicamentos nacionales y magistrales y mucho más. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 09718-30008. Centro de Materiales Santa Rosa. Está cargando Trinidense de la cruz, se perfila cerca del área. Avanza el equipo local. La pelota para Viera. ¿Quién sube sobre la zona derecha? Nadie. Por eso retrocede con Gauto. Gauto tiene la pelota. Empujón Marcelo Ferreira. No hay falta. El árbitro está cerca. Y va sacando Franco Aragón para San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol, yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago SB Yalamin 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida.
César Benítez descargando para Ariel Gauto, que en su momento estuvo por el 2 de mayo y en día Trinidense. Ataca Rayer, la pelota para Gustavo Viera, se asocia con Rayer. Rayer va a colocar el centro, perdió tiempo. Insiste Rayer sobre la zona derecha, tímida la marca para ahora de Doldán. Banderín arriba, Viera estaba en posición adelantada, señores. Tiro libre, campo en su terreno, en su campo para el equipo de San Lorenzo, que está cayendo 1-0. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO, Ron Fortín, Cocinaciones que afecta creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está feliz el amigo Silvio reportando sintonía porque su equipo guaraní ayer terminó ganándole a Libertad y se recuperan el clausura. Reportando sintonía, pronto a salir de la oficina para hacer su caminata diaria allí en la zona de Itagua, pero recién tipo 17:30, 18, cuando se vaya metiendo el solcito. Saludo para el que está en la oficina, el amigo Sibi. Darío. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción, teléfono 0171-830-008. Centro Materiales Santa Rosa, Enérgica, llegate a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Enérgica. Intentaba allí buena sociedad la que están conformando sobre la zona derecha Viera con Rayer Germán. Así es, permanentemente están combinando, permanentemente están intercambiando pases y conversan mucho también dentro del campo de juego como para planificar lo que será realizado principalmente de media cancha hacia adelante. La pelota de la Cruz, señores, está ganando Trinidense 1-0 aquí en el Martín Torres. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina a las 16:45 tendremos duelo de paraguayos. Sarmiento con Junior Marabel de titular enfrentará a Independiente Rivadavia, que tiene de titular al paraguayo Iván Villalba. Y en la banca a José Florentín y Alex Arce. La pelota de Bruno Valdés cruzando mitad de terreno, se anima al zaguero de Trinidense, va en campo rival, juega por abajo para el autor del gol, para Clementino, no alcanza Clementino, ojo que Bruno Valdés está obligado a retroceder porque se viene Iván Torres, ataca San Lorenzo sobre el empate, pelota arriba, le queda Marcelo Ferreira, corta Mendoza cuando tenía ganas Colmán, pelota a las manos de Lufurdiño. Y uno como un aficionado de intermedio, por decir así, se contenta con esto, porque por lo menos una proyección de Tito Torres del lado de San Lorenzo sobre el perfil izquierdo, buscando la presencia de Colmán, algo de peligro lleva hacia el arco de Trinidense, porque después le está costando bastante generar situaciones al equipo rayadito. Sí, mejor hasta aquí Trinidense, la que tuvo aprovechó ese tiro de esquina, cabezazo de Clementino. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica corte. Señores, por ahora Trinidense le está ganando 1-0 a San Lorenzo. Hizo seguro Chaco. Monumental. Morínigo reclama una falta, no dice el árbitro del partido que está cerca de la acción. La salida del equipo de San Lorenzo, largo pelotazo de García para Marcelo Ferreira por el medio. De Silveira vuelve a recapturar por el equipo local. De la Cruz juega por abajo para Mendoza. Otra vez con Luis de la Cruz. Va tocando Trinidense que quiere el segundo, construye con paciencia, gana 1-0. Para esos momentos que piden algo rico y sin complicaciones, elegí el choripancho Pizza, no falla o pizza, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Ambareque, Petá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El banco de San Lorenzo, Germán. Está compuesto por Wilson Quiñones, el arquero de emergencia, Rodrigo Amarilla, José Barrios, Isaías Pretes, Kevin Ferreira, Hugo González, Matías Agüero, José Duarte, Elías Ortiz, Pablo Hercel y Oscar Gamarra. Muy bien, allí está el banco entonces de Troadio Duarte. Cayendo San Lorenzo por ahora 1-0, señores. Ataca sobre la zona izquierda Trinidense, que dice el asistente que habrá lateral cerca del banderín para el equipo local. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con el gol de Clementino González, gana Trinidense 1-0, por ahora se queda con la punta del clausura. Para cienciar la victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, no está el acceso sur, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Por más agotar Torres, arroba Volkswagen Paraguay. Pelota de César Benítez. ¿Qué pasó, Germán? ¿A quién le golpearon? ¿Es a Rayer o a Viera? A Rayer. Sí, a Rayer terminó siendo la víctima de aquel golpe, quedó dolorido
y uno de los que más protestó fue también José Arrúa. Para el árbitro solamente es sancionable como infracción esa acción. José Arrúa había quedado pidiendo amarilla para el hombre de San Lorenzo. En cuanto a Rayer, ya se repuso y ya continúa en el juego. Muy bien, señores, tiro libre, campo rival para el equipo de Trinidad. Envía dinero en un mensaje con chat Mango, pedís envías dinero y hablas con tus contactos, el chat que solo encontrás en Mango. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Señores, tiro libre que favorece al equipo local, que quiere el segundo antes de que termine la etapa inicial. Le pega de la Cruz sobre la zona derecha. Buen pase para Rayer. Se durmieron los zagueros. Va Rayer, centro. De cabeza saca Franco Aragón. Otra vez Rayer vuelve a recuperar. Retrocede bastante. De la Cruz controla por la derecha. Va a insistir Trinidense. Agosto liquida Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia de topos más de 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. La próxima semana la presencia de los paraguayos en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. Pelota arriba, va, atención, Morínigo. La marca de Villamayor. El rebote le queda de la Cruz. Juega por abajo, Paredes, anticipa y saca al experimentado zaguero de San Lorenzo. En Rumbos estamos para cuidarte si tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El 11 de agosto, señores, la próxima semana Boca recibe Recoleta, octavo de final de la Copa Sudamericana. En Concasa, Calatrillo, Teja, ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Bancop, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Bancop crece desde la raíz. La pelota de Morínigo, ataca Trinidense. Morínigo casi elude la marca de García para encarar al arquero Franco. Viene la salida de García para el equipo de San Lorenzo Ciniño. Más reporte de sintonía desde Buenos Aires, el amigo Fernando Anta, reportando también sintonía. Es bueno saber del otro lado. Y veremos, ¿no? Dice, sería bueno tener la dupla de los Jorge para el Boca Trinidense. Sí, nos encantaría, mi querido Fernando. Saludos para vos, nos podemos ver pronto. Y Fernando Anta reportando sintonía Buenos Aires. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, se te indica Jorge. Trinidense 1, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más Germán Eliodoro? 2 minutos más, Jorge Luis. Hasta el minuto 47 se juega esta etapa inicial. ¿Quién está sentido allí cerca del banderín en el equipo de Trinidense? ¿Es Morínigo o es Clementino? No, Morínigo es el que quedó sentido. Está recuperándose de a poco el extremo por izquierda del Sportivo Trinidense. Decía porque nosotros estamos del otro lado. Entonces Morínigo se va recuperando. Va a seguir el partido. Saldrá Franco para San Lorenzo. Mega Running de Punto Parma, 20 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscribite en eventtrade.com.py. No te lo podés perder. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Signos en Instagram @energy.py. Decíamos martes 11 de agosto, Boca Recoleta. El día miércoles 12 de agosto, pero por Copa Libertadores en Sao Paulo. Palmeiras, Cerro, octavo de final de la Copa Libertadores. Ideal, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, el área Fraser CBC Coolers, representa distribuidor Britan S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPrint, su fuerza de arranque. Elegí Barta. Y completando la presencia de los paraguayos, tanto en la Sudamericana como en la Libertadores, el jueves 13 de agosto, en Río, señores, Vasco recibe Olimpia. Se acerca el Día del Niño y el Ahorrazo Supermayorista. Tenemos todo para celebrar, para compartir en la escuela y festejar en tu barrio. El Ahorrazo Supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Busca Alex Benzocaína en Neomicina, Laboratorio Eurofarma, Industria Paraguaya. Ataca San Lorenzo, busca el empate antes de que termine la etapa inicial. Marcelo Ferreira quiso bajar de cabeza. Lo encuentra Villamayor, 20 segundos y esto termina en su primer lapso. Habrá salida para Trinidense que gana 1-0. Una edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty Vican, el 100% chaqueño. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shorticher o en tu punto favorito. Saca Morínigo, ojo que va Rayer, si alcanza habrá peligro, no, marca Doldán. Fue lo último, señores, final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Martín Torres, en Santísima Trinidad. Está ganando Trinidense 1-0 con el gol de Clementino. Por ahora se queda de manera solitaria en la punta del clausura. Fútbol a lo grande. Monumental. Relato Jorge Casal.
Muy bien, comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador para que hablarán, Quitador, yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, UCB de la MEN 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí a don Florencio Mendoza, padre de Sergio Mendoza, uno de los referentes en el plantel de Trinidense, lateral izquierdo y titular en el Triqui. Don Florencio, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, qué gusto, ¿no? Así, jugando de local, marcando primero, marcando temprano y parcialmente siendo único puntero a esta altura de la fecha, a esta altura del campeonato ya. Así mismo, buenas tardes antes que nada, y sí, un gol tempranero que es un poco tranquilizador para que las cosas se puedan tomar el hilo y bueno, tuvimos incluso más chances que se desaprovecharon, bueno, pero seguramente para el segundo tiempo se van a corregir algunos detalles porque uno tampoco es mucho, es muy riesgoso. En ese sentido, justamente usted estaba resaltando eso, la tranquilidad, más allá de cualquier tipo de ansiedad, cualquier tipo de emoción que pueda aflorar durante el desarrollo del partido, haber marcado primero fue clave, ¿no? Más allá de que sea un resultado corto, manejar los tiempos, tocar la pelota, hacerlo desgastar al rival es lo más resaltante de ese primer gol, ¿verdad? Así mismo es, marcar el primero y bien temprano generalmente acomoda las cosas. Y creo que se está jugando bastante bien. Lástima no se aprovecharon algunas ocasiones que se tuvo, pero bueno, vamos a ver el segundo tiempo qué tal el comportamiento. Ya Sergio, ¿qué tal lo está viendo? Definitivamente uno de los referentes del plantel, más que asentado desde hace tiempo en el equipo titular del Deportivo Trinidense, hace años ya, don Florencio. Sí, varios años ya. Cómodo, está muy bien, físicamente está bien. Eso ayuda también para el buen trabajo dentro de la cancha. Y la última, don Florencio, ¿cómo es el tema cómo fue el tema de la semana en la familia? ¿No se conversaba esta posibilidad de que el Deportivo Trinidense sea puntero? En caso de conseguirlo así, ¿qué ha conversado con Sergio justamente en torno a ese tema? Claro, siempre se toca tener la oportunidad de llegar a ser puntero. Bueno, es muy temprano, ¿verdad? Pero es importante, motiva mucho, dejando de lado a equipos fuertes como Olimpia, Cerro, Libertad. Bueno, estar en la punta es bastante bueno. Y mantener los pies sobre la tierra después va a ser importante. Eso, por ejemplo, decía el profe Arrúa en la conferencia de prensa pasada, ¿verdad? Claro, hay que jugar, todos los partidos hay que jugar, no, acá no hay nada que relajarse porque hay que jugar, todos los equipos son fuertes, todos los equipos están jugando algo importante, por lo tanto hay que pelear todo. Muchas gracias, don Florencio, muy amable. Okay, gracias a vos. La palabra de Florencio Mendoza, padre de Sergio Mendoza, el lateral izquierdo del Deportivo Trinidense, Jorge, observando el partido aquí en el sector preferencial del Estadio Martín Torres. Para repasar nomás otra vez las listas de suplentes de ambos equipos. En el caso de Trinidense cuenta con Víctor Zamudio, el arquero auxiliar, también con Armando Ruiz Díaz, Néstor Camacho, Oscar Jiménez, Nicolás Maná, Luis Abreu, Jorge Marcelino, Joel Román, Alan Cano, Fabricio Baruja, Enzo González y Diego González. En el caso del Sportivo San Lorenzo, cuenta con Wilson Quiñones, el arquero de emergencia, también con Rodrigo Amarilla, José Barrios, Isaías Fretes, Kevin Ferreira, Hugo González, Matías Agüero, José Duarte, Elías Ortiz, Pablo Gercel y Oscar Gamarra, Jorge. Muy bien, completito allí las opciones que tienen los entrenadores tanto Trinidense y también San Lorenzo sobre el final en cuanto a posibles variantes, que creería que del lado de San Lorenzo se van a dar algunas. Tiene un poquito mejor banco en cuanto a nombre también Trinidense. El partido pasado ante Luqueño fue así. Los cambios en el segundo tiempo le terminaron dando una victoria por goleada a Trinidense. Ahora como que a media máquina, por decir así, está logrando sacar ventaja ante San Lorenzo, que hasta aquí casi no generó mucho. Eso sí, la ventaja es de un gol. Por allí se mete un poco en juego. Recuerdo ese primer partido de San Lorenzo ante Recoletas, ese sí me había gustado ofensivamente San Lorenzo. Hoy le está costando un poco más.
no hay mucho, salvo algo de Iván Torres por izquierda. Después arriba casi no le llegan balones a Ferreira Colmán. A diferencia de Trinidense, que es el que toca, rota, mueve, busca con Tobías Morínigo, Tomás Rayer medio para arriba, la presencia de Clementino. Y así, por decir así, algo de forma tempranera, a los 11 minutos del primer tiempo. Después de algunas dudas en el fondo de Luis Franco, el arquero de San Lorenzo, se termina yendo la pelota a un costado. Perdió el balón Franco allí, pensé que había una falta de hombre teniente a pelear allí, no, efectivamente no pasó nada. Tiro de esquina, muy buena ejecución de Tomás Rayer. Y en el segundo poste, anticipándose a todo de forma sorpresiva, allí apareció Clementino González para clavar ese testazo por Franco. En casi la primera situación importante en el comienzo, en ese tiro de esquina, el potencial aéreo de Trinidense estuvo mejor allí. Y eso que antes tuvo un tiro de esquina en San Lorenzo, pero fue un centro a medias. Ni siquiera llegó nada de peligro hacia el arco de Trinidense. Y el que sí tuvo su primer tiro de esquina, aprovechó, fue Clementino González con ese letal cabezazo. Y con eso le está sirviendo el momento para sacar una ventaja de un gol ante San Lorenzo, que repito, está en un formato media máquina de momento Trinidense. Tiene, me parece, más para correr, para jugar, si bien se puede hablar también un poco de la temperatura, que puede complicar a los protagonistas en cuanto al rendimiento después. Fuerzas parejas dentro del desarrollo, en el partido en sí. Mayor trabajo, es cierto, por allí se puede decir un poquito más para Franco de San Lorenzo, producto de alguna aproximación más de Trinidense. Una tarde tranquila hasta aquí para Dufour, portero de Trinidense. Con esto llega a la línea de 9 puntos, 3 triunfos al hilo para Trinidense, pero la ventaja de 1. Veremos en el segundo tiempo con unas variantes modificaciones. Esto va mejorando desde el nivel futbolístico y también si hay más goles, si hay más emociones aquí en Trinidad. Momentáneamente, 9 puntos para Trinidense. Está en la agonía, está complicado San Lorenzo dentro del campeonato en este comienzo. No ganó hasta aquí el Rayadito y está más que necesitado, sin dudas, para obtener esos puntos que lo puedan dejar nuevamente en la primera división. Hablando de puntos claves dentro de lo que se viene, Guaraní se acomodó en la tabla después de ese golpe duro ante Luqueño, había ganado el juego anterior, ahora victoria nuevamente de Guaraní aquí cerquita en cancha de Rubio Ñu, porque estamos hoy en Trinidad, pero en la cancha del vecino, en cancha de Trinidense. Fue victoria de Guaraní, un duelo que últimamente se vuelve más que particular, los duelos Guaraní-Libertad-Guaraní. Y habló con nosotros hoy Gaspar Servio, arquero del legendario. Fútbol a lo grande. Gaspar, lo de Guaraní presenta la victoria ante Libertad. ¿Qué connotación puede tener para el futuro? Y la verdad que es un triunfo importante para nosotros, más por el comienzo que hemos tenido con Luque, no fue el comienzo deseado. Y bueno, ayer gracias a Dios con el triunfo nos podemos acomodar y bueno, ganar esta clase de partidos también te da un plus en lo anímico y en la confianza para lo que viene. Obviamente que recién comienza el torneo, pero era fundamental acomodarnos en la tabla con el triunfo de ayer. Indudablemente, con un técnico joven como Ariel Galeano, muy joven, y hay que apoyarlo, ¿o no? Sí, claro, es un técnico muy preparado, bueno, ya ha sido campeón en el fútbol paraguayo y que él venga a dar su idea, su identidad y que nosotros podamos encontrarla va a ser fundamental y meter todas las energías y la predisposición en su idea para que salga de la mejor manera. Claro, yo te decía apoyarlo en su idea porque dijo Guaraní va a pelear el campeonato cuando fue presentado, Gaspar. Eso dijo Ariel. Sí, claro, obviamente él viene con esa idea y más por lo que es la historia del club, de que siempre está peleando y bueno, nada, obviamente que sabemos que hubo muchos cambios. El torneo recién comienza, conseguimos un resultado importante para acomodarnos en la tabla, pero falta muchísimo. Nos propusimos ir partido a partido y ver para qué estamos en la segunda rueda. Pero bueno, hoy es partido a partido, tratar de conseguir resultados y afianzar un poco la identidad que él está proponiendo al grupo, porque nada, él llegó justo en el comienzo del torneo, no hubo mucho tiempo de trabajo y recién ahora vamos a tener una semana larga para poder ajustar los detalles de la primera semana, que tuvimos 3 partidos. Romagnoli se había quejado de que no traían incorporaciones, por eso se fue. Mirá, yo mucho no sé de las situaciones que pasaron puertas adentro, porque o lo manejaron muy bien o no se quiso comentar al plantel la decisión que se tomó,
bueno, son decisiones que toma el club y nosotros somos jugadores, somos empleados del club y tenemos que estar predispuestos para la persona que tenemos enfrente. Y bueno, hoy le toca a Ariel y tratar, como te dije, de poner todas las energías en conseguir lo que él desea para el plantel y conseguir resultados, que es lo más importante. Cuando se hizo la previa a este partido en los resultados, ¿qué sensaciones te daba y qué cambia ahora? ¿Cambia mucho lo de Libertad o hay que tomar conciencia y pisar tierra firme y después ver lo que pasa? Sí, mira, nosotros lo tomamos como un clásico. Creo que al fútbol paraguayo le sirve mucho que se empiece a darle importancia a este partido como un segundo clásico. Y desde que finalizó el partido de San Lorenzo lo empezamos a vivir de esa manera, y lo importante que sería conseguir un resultado positivo más para el trabajo de la semana. Obviamente tenemos que ajustar muchísimas cosas, pero bueno, con este triunfo la verdad que nos va a dar mucha alegría trabajar esta semana, corregir los errores y nada, obviamente cuando hay un triunfo las energías son muy positivas y te da ganas de trabajar y seguir adelante, que necesitamos tiempo de trabajo y fortalecer la idea que tiene el técnico. Hablaba un poco ayer en conferencia Ariel Galeano sobre el tema de asumir el riesgo principalmente en el segundo tiempo, y salieron bastante bien los cambios porque ustedes terminan jugando con Céspedes de lateral derecho, Patricio Coronel de lateral izquierdo. Era el momento de arriesgar y terminan consiguiendo el premio mayor. Mirá, nosotros hicimos 2 planteos, obviamente uno en el primer tiempo, que era tratar de cortarle el circuito de juego y de que se sientan incómodos Carrizo y Mansur, más porque a Abu lo conocíamos y dónde podía buscar su lugar para lastimarnos y contragolpearlos por los costados, porque ellos juegan con laterales muy altos que pasan muy bien en ataque. Entonces la verdad que defensivamente fue muy bueno el trabajo. Obviamente que no pudimos concretar ahí un poco las 2 o 3 situaciones que tuvimos y ellos en el final nos terminan convirtiendo, así que en el entretiempo tuvimos que cambiar la forma de juego, decidir dar 3-4 pasos para adelante y ir a presionar los saltos y buscar obviamente empatar el partido. Y bueno, empezamos a manejar la pelota, nos encontramos con la expulsión de un jugador de ellos y a partir de ese momento empezamos a buscar el empate con más fuerza, obviamente por el manejo de la pelota nuestra, y lo pudimos lograr. Y bueno, y ahí cuando lo empatábamos sabíamos que lo podíamos ganar y así fue. Gaspar, al final del partido, ¿qué pasó? ¿Alguien te dice algo? ¿Terminan discutiendo? Veo que tus compañeros inmediatamente fueron a separar. ¿Pasó algo o quedó en cancha, como se dice? No, creo que había sido porque nos gritaban el gol en la cara en el final del primer tiempo, y creo que se había armado algo ahí, pero nada, no pasó a mayores, porque creo que hubo varios ahí que se metieron. Igual no entendía mucho la situación, pero nada, creo que quedó ahí en la cancha, por lo que tengo entendido. Allí las palabras de Gaspar Servio, el arquero de Guaraní, después del triunfo legendario del Aborigen ante el Bumarelo. De a poquito vuelven los jugadores de Trinidense, hablo más bien de los suplentes, titulares también poco a poco. Veremos si hay o no modificaciones de cara al segundo tiempo. Antes, mesa informativa, hay novedades en la intermedia en cuanto a lo que tiene que ver con la programación, la fecha del fin de semana. Hoy, con 2 partidos, se va cerrando también la fecha 17 de la intermedia. Eso y más a continuación, mesa informativa con Matías y Fran. Asimismo, niño, la fecha 17 se cierra el día de hoy con 2 encuentros. Desde las 17 horas en el Estadio Erico Galeano, 3 de noviembre recibirá al Sportivo Carabeguá. Y a las 19:30, Paraguarí Atlético Club recibe al Deportivo Capiatá. Y la fecha 18 de la división intermedia arranca el día viernes con 2 partidos. Independiente de Campo Grande recibe a Resistencia en el Ricardo Gregor a las 16:30. Mientras que a las 19 horas, con presencia del VAR en el Facundo de León Fossati, 12 de junio recibe a Santaní.
El sábado prosigue la intermedia. Capiatá en el Erico Galeano se enfrenta a Sol de América desde las 10 de la mañana. Mismo horario para Encarnación, que recibe en el Villa Alegre a Paraguarí. Y el domingo en el Isidro Rusillón, Benjamín Acebal recibirá al 3 de noviembre. Esto a partir de las 10 de la mañana. Mismo horario para Carapeguá, que se enfrenta a Fernando de la Mora en el Estadio Municipal. Y la fecha 18 de la intermedia finaliza el lunes con 2 encuentros. Tacuarí enfrenta a Guaireña. Esto a partir de las 16:30 en los jardines del Quelito. Y a las 19 horas, con presencia del VAR en el Erico Galeano, General Caballero visitará a Tembetarú. Adelante, Jorge. Muy bien, gracias Matías. Señores, todo listo, todo ok. Aquí va a proseguir el fútbol. Se vendrá la etapa complementaria. 2 variantes prepara el conjunto de San Lorenzo. Nos cuenta Germán, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 9 José Barrios y también con la 8 Rodrigo Amarilla, últimamente en el equipo de Resistencia en la categoría intermedia, este futbolista que se desempeña principalmente como volante. Reiteramos, a la cancha con la 9 el delantero José Barrios, también con la 8 el mediocampista Rodrigo Amarilla. No volvieron Marcelo Ferreira ni Héctor Villamayor, son los 2 primeros cambios en el Rayadito Trinidense sin modificaciones. Muy bien, señores, ordena el juez. Mueve Trinidense, segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Está ganando Trinidense por ahora 1-0 con el gol de Clementino González en la primera etapa. Está quedándose con la punta del campeonato el equipo de Rúa. Pelota arriba de Gauto, eleva justamente para Clementino, que va al suelo, resbaló, cayó, no hay falta. La pelota le va quedando al arquero Franco en la salida para San Lorenzo. Apostala es la única casa puesta legal del país, sponsor oficial del Albiroja del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche La Pradera en su presentación, salsa fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ataca el equipo de San Lorenzo, que quiere ser protagonista en este periodo complementario. Saca la pelota desde el fondo Gauto para el conjunto vetrinense. Gauto frena la marcha, va al suelo. Pierde la pelota ante la marca de Aragón. Gauto vuelve a recuperar. Ryder protege, fue al piso, no hay falta. Buena marca de Doldán. Saca Cáceres para San Lorenzo. Solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Instagram Bema y Flores. Juegue el árbitro del partido allí sobre la zona derecha, César Benítez. Y el lateral para el conjunto de Trinidense. Empujón sobre Clementino. Deja seguir el árbitro porque Ryder tiene la pelota. No hay falta. El balón le va quedando. Por ahora Aragón sale San Lorenzo. Bloquea hasta un 94% el calor con el polarizado premio en Sateca y Bol. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, si es por Emoy. Iván Torres para el empate. Qué mal le pegó Tito Torres allí en las puertas del área con la zurda. Estaba solo, fuera niño. Pero aquí sí, San Lorenzo. Primeramente con Amarilla, que acaba de ingresar sobre el sector derecho. Barrios antes había también acompañado esa acción. Era bueno el movimiento derecha-izquierda. Acompañó Tito Torres con este zurdazo que se le fue abriendo. No le pegó bien Tito, pero por lo menos sí, esta será la versión de San Lorenzo en el segundo tiempo. Va a dar pelea, arrancó bien, presionando San Lorenzo. Estuvo cerca de la pared, le faltó dirección al disparado Torres. Se viene Mendoza para Trinidense, carga Mendoza centro, pelota al área, pasado, nadie llega, tiro de portería para San Lorenzo. El comentario Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Barrios intenta bajar de cabeza, encara y zafa de la marca de Bruno Valdés, pelota para Amarilla, Amarilla jugando para Iván Torres, ataca Tito, atención, se perfila para rematar, deja para Piñatar, es muy zurdo, no puede rematar, insiste porque está sobre la zona derecha, busca la diagonal para acomodarse, perdió tiempo, recupera Villamayor, insiste, atención, Colmán para el empate, no alcanzó, San Lorenzo ingresó con todo en este lapso complementario para emparejar el partido, niño. Sí, es otra versión, definitivamente. Merendaron un cafecito seguro de parte de Trovadio, conociendo los rasgos de Trovadio Duarte en el entretiempo.
Y entró con más fuerza, con más ganas el equipo de San Lorenzo, algo que no tuvo a lo largo del primer tiempo. Los cambios le están dando esto también a San Lorenzo. Y hablando de cambios, yo creo que no va a pasar mucho para que Trinidense tipo 10, 15 minutos del segundo tiempo también comience a mover su banco. Aquellos que están en el banco de emergencia, Germán. ¿Quiénes están del lado de Trinidense como opción? Víctor Zamudio, el arquero auxiliar, Armando Ruiz Díaz, Néstor Camacho, Óscar Jiménez, Nicolás Maná, Luis Abreu, Jorge Marcelino, Joel Román, Alan Cano, Fabricio Baruja, Enzo González y Diego González. A lo lejos del grupo que está haciendo el trabajo precompetitivo ahí al costado de la banca, veo que está Óscar Jiménez, está también Nicolás Maná, entre los que más se están activando allí en el trabajo de precalentamiento. Y aparte, si así está medio dormidito Trinidense, uno siempre tiene que saber que es el titular, pero siempre hay un suplente acechando, dando vueltas. En todo ámbito de la vida, mejor que esa. Siempre hay un suplente dando vueltas. Así que, totalmente. Si no están bien los titulares, allí ingresan los suplentes. Informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. 4 de juego, segunda etapa, señores. Trinidense gana 1-0. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ron Fortín, ocasiones que afecta lesión, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Va Clementino González, cayó dentro del área, pero no hay falta. Le queda raya, remate al arco, pifiado de Morínigo. Quise sorprenderlo a Franco, la pelota por el fondo, tiro de portería para el Rayadito. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 50 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro para la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Marquio, Ferro para S.A. 44 años construyendo contigo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros se indica Jorge. Trinidense 1-0, Lorenzo Ciro. Y su seguro Chaco. Ya seguramente arrancó 3 de noviembre Carapeguá. Vamos a ir informando permanentemente con Matías de los dos juegos. Hoy en el cierre de esta fecha 17 de la intermedia. 3 de noviembre Carapeguá y 19:30 para Guarica Piata. Recordando que el 12 de junio es el puntero con 37. General Caballero de Juan Leo Mallorquín con 33. Benjamín Acebal 32. Santaní 30. Y Sudamérica 25. Las principales colocaciones de la intermedia. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 10 minutos han pasado el primer tiempo en la división intermedia. 3 de noviembre igual a 0-0 con Carapeguá. Muy bien, Dufour saca la pelota. Jugando por el medio para Viera, recibe solo y se viene Trinidense con Rayer. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, camino tractor Bistoni, pedidos al 083-119-720, Bistoni, tecnología en lubricación. Llegó Rosada, habla, no atiende una de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados, pero el estado de lo empeñado. Rosada App. ¿Quién está sentido? ¿Es Cáceres en San Lorenzo? Sí, el capitán del Sportivo San Lorenzo quedó dolorido en el tobillo derecho cuando fue a trabarlo a Gustavo Viera. Hay que aclarar que esto fue en el marco de un juego limpio, no hubo ningún juego brusco por parte del volante de Trinidense, simplemente fue una acción de juego, rengueando, pero continúa el capitán Rayadito. Señores, fútbol paralizado, ahora va a continuar, pelota para Gauto en el equipo visitante. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage, llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Eleva la pelota a Doldán, sacada a Silveira para el equipo de Trinidense. Se equivocó Franco Aragón, le regala Clementino, va Rayer. Rayer por la derecha descargando para De la Cruz por el medio. De la Cruz suelta para Mendoza. Mendoza pica bien sobre la zona izquierda. Ataca a Trinidense que quiere el segundo. Pelota bien arriba a las manos de Franco. Franco se queda con la pelota. Franco bien, exceptuando aquella acción del córner. Sí, tiene muy buen físico, es buen arquero, salvo el córner por ahí que se enredó, pero después es un muy buen arquero. Franco que ya está por los 27 años. En su momento había arrancado en Sol de América el arquero Luis Franco del Rayadito. Aragón y la salida para la visita. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. UCB llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Iván Torres quiso sorprender, le pegó mal, lejos afuera. Por ahora para tiro de portería lo va a hacer Dufour para Trinidense que está ganando 1-0. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ron Fortín Cocosinone que Petresión creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señores, esta jornada, la fecha 13 cierra en el Ricardo Gregor con Recoleta Nacional 18:30, sí, niño. Y otro que se vino con todo hoy en la asesoría técnica es nuestro jefe de sonido Javier.
Sí, próximo a ser nutricionista, está con todo con la carrera de nutricionista, está ahí en nutrición, ¿verdad? Así que éxito para Javier y nuestro jefe técnico de este juego. Va Morínigo, carga, Trinidense remata al arco, más lejos afuera. Señores, tiro de portería para el equipo visitante. Múnich Original, amigos, hoy cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Mil empeños, Pentarlo, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. La pelota le va quedando en el fondo a Luis Fernando Cáceres, capitán de San Lorenzo, jugando con Paredes. Paredes otra vez con Cáceres. Pelota sobre Franco Aragón. Eleva para Paredes. Busca la salida. Tocando el equipo de San Lorenzo. SPS ofrece planes familiares, individuales y corporativos para todo público con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Hasta aquí sin amonestado, Germán. Sin amonestados hasta ahora en el partido. Conste que ya desde ambos equipos fueron reclamadas tarjetas amarillas. En el caso de Trinidense, hasta José Arruga había pedido una amonestación para un jugador del Sportivo San Lorenzo. Para el árbitro, todas las acciones que fueron de falta simplemente ameritaron cobrarlas hasta ahí, sin tarjeta alguna. Señores, tiro libre lo hace Aragón para San Lorenzo. La pelota toma vuelo con destino de cabeza de Barrios. Le queda a Doldán, se perfila en el rebote. Doldán perdió tiempo, va a insistir Torres para San Lorenzo. En Catalina, en cada rincón del país, es una herramienta que no falla, fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbric Cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbric, tecnología en movimiento. Carga San Lorenzo, remate al arco, pasó cerca el disparo de Aragón. Tiro de esquina para el Rayadito. Tupirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido le está tirando mensajes a Trinidense, que creció San Lorenzo, apura, busca. Es momento, me parece, de ir modificando ya también del lado de Trinidense. De momento gana el local 1-0. Va al centro, pelota para Paredes, el cabezazo sale Dufour, se queda con la pelota, cayó mal. Se queda con el esférico, pero quedó golpeado Dufour. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio carita de litros exacto en Villa Jorge. Señores, Trinidense 1, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. ¿Chocó con quién Dufour, Germán? Con Bruno Piñatares, que le cometió la falta ya estando en posición adelantada. El volante uruguayo a su compatriota, el arquero uruguayo del Sportivo Trinidense, quedó dolorido en la parte del costado, más o menos en la zona de la costilla. Vimos que fue el impacto por parte de Bruno Piñatares. Ya ingresan los médicos para que lo atiendan al golero. Fútbol paralizado aquí en el Martín Torres, Darío. Bajo la tecnología IQP, congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, filets, lomitos, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. En San Justo y Arroz, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más, acceso surcas y perfecto socorro en Ñembú. Ventas al 083 30 88 13. San Justo y Arroz. Está siendo asistido el arquero Dufour, allí lo están observando. Ahora sí se va recuperando Dufour. Esto va a continuar, habrá pelota para el conjunto de Trinidense. Portivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Portivitán de Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Va el pelotazo largo del arquero Dufour, balón arriba sobre Clementino González. Mendoza baja de cabeza. De la Cruz tiene la pelota, pone el balón sobre la zona zurda. Quiere ganar fondo de cancha Morínigo. Llega primero y la marca, despeja García para San Lorenzo. La pelota de Cáceres. Para instalar tu industria o fábrica, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Colman para el gol, dame tiempo Darío. Vino. Bruno Valdés cruzó oportunamente la marca cuando iba Colman para rematar con la zurda, niño. Justito allí Bruno Valdés, buenos rendimientos últimamente en Trinidense. Se lanzó para barrerse y bloquear el tiro a Colman. Es otra la cara, otra la versión de San Lorenzo en este segundo tiempo. Ahora sí metido, enchufado, busca, insiste, quiere la paridad. Por eso ya se vendrán también los cambios del lado de Trinidense, porque decíamos, arrancó flojito en el segundo tiempo Trinidense y se metió en juego a San Lorenzo. Eso sí, sigue ganando el local 1-0. Prepara dos cambios el conjunto de Trinidense. Uno de ellos es Manambra, de nos cuenta Germán, salida para el local. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recupera Lácteo, tu energía extra. Recupéralo un producto Adium. Sentí la diferencia con Selvi Power. Sentí el control, sentí la confianza. Crea tanque lleno con Selvi Power hoy. Y prepárate para sentir la diferencia.
Baviera coloca centro, pega en el pecho de Piñatares, lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 13 clavado, etapa complementaria, señores, ganando por ahora 1-0 el equipo local, quedándose con la cima del campeonato, está consiguiendo su tercera victoria de manera consecutiva, le ganó a Cerro la fecha 1, en la jornada 2 a Luqueño en Itagua, la pelota de Barrios, largo el esférico, no va a alcanzar Colmán, llegada a Silveira en la marca. Afiliate emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedráticos, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotelsol.com, juega con responsabilidad. Para mayores de 18 años. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Entra con la 10, va a entrar Nicolás Maná, pero primero se está analizando una jugada en el VAR. Antes de que se produzcan las modificaciones, finalmente no hay nada. Ahora sí, era la jugada que se estaba analizando era dentro del área del Sportivo San Lorenzo, un supuesto penal. Finalmente no pasó nada. Se va de la cancha Tomás Rayer, también la deja Luis de la Cruz para permitir el ingreso de Luis Abreu y también de Nicolás Maná. Son los dos primeros cambios que introduce José Arrúa en este partido en el Sportivo Trinidense. Reiteramos, a la cancha con la 10, Nicolás Maná, y camiseta 11 para Luis Abreu. Se fueron Tomás Rayer y Luis de la Cruz. Allí están los cambios en Trinidense que gana 1-0. Lunes de ahorro en Catedral, 20% de descuento en caja, 25% medicamentos nacionales y magistrales y mucho más. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litros indica Jorge. Trinidense 1, San Lorenzo 0. Eso seguro Chaco. Monumental. Señores, esta jornada se cierra con Recoleta Nacional 18:30 en el Ricardo Gregor, con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor, con todos los compañeros a través de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. Se va metiendo en campo rival Iván Torres con la mano, dice el árbitro del partido. Va a sacar Bruno Valdés, tiro libre que favorece, que corresponde al equipo local. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Prueba la auténtica Toscana Pizza, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. Sube sobre la zona izquierda Morínigo, quiere colocar el centro, la marca de Luis Fernando Cáceres, otra vez la pelota cerca del banderín, lateral para el local. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 16 tenemos, etapa complementaria, Trinidense gana 1-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atiraca y Cupé, cuotas de 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Barrios, pese al esfuerzo, no alcanzó, la pelota se le termina yendo a un costado. Va a reponer César Benítez para Trinidense en su terreno, lado derecho. Salida para el equipo local que gana 1-0. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, Víctor Villalba, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en el estadio Ricardo Gregor del Club Independiente de Campo Grande para Recoleta Nacional. Arrancan a las 18:30. Aquí el arbitraje correrá por cuenta de Derly Benítez. Los líneas José Villagra y Derly González. Cuarto árbitro Juan López. En el bar Fernando López. Y a bar Cristian Sosa. Cuando quiera, Jorge. Confirmado los equipos de Recoleta y Nacional. Aprovechamos, Víctor. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Recoleta en el arco, camiseta 12, Nelson Ferreira, número 15, Blas Medina, 4, Marcos Pereira, 32, Lucas Monzón y 18, Pedro Ríos. En mitad de cancha, 17, Wilfrido Báez, en el centro 6, José Espínola, camiseta número 7, Ronald Domínguez, capitán de equipo, 37, Juan Falcón, arriba 33, Aldo González y 30, Paul Charpentier. El equipo dirigido por Jorge González. Nacional, en portería 30, Santiago Rojas. La zona defensiva 21, Juan Feliu. Camiseta 26, Mauro Coronel. 4, Tomás Gutiérrez. Y por izquierda, con el número 29, Sebastián Vargas. En mitad de cancha, por derecha 33, Orlando Gaona Lugo. En el centro 8, Fabricio Jara. 15, Ángel Lucena. 10, Josué Colmán. Y 2 puntas, 9, Hugo Adrián Benítez. Y 24, el capitán de equipo Cruz. La formación dirigida por Víctor Bernay, Jorge.
Muy bien, gracias Víctor. Seguramente vamos a regresar contigo en breve cuando está cargando el equipo de San Lorenzo. Se viene, atención, de contra ahora Abreu porque perdió la pelota arriba, intentando meterse amarilla. La pelota le va quedando por la derecha. Paredes, la salida para el equipo de San Lorenzo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablara en Quitadol y yo PSV Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. EUCB Yalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, la pelota en la mitad de la cancha para el conjunto de San Lorenzo que quiere el empate. Saludos al querido César Antuña y al querido primo Darío que están reportando sintonía en la zona de San Bernardino. Ganando 1-0 Trinidense. La pelota le va quedando sobre la zona derecha a Piñatares. Va San Lorenzo sobre el empate. Se mete el capitán Cáceres. Se perfila para el remate. El disparo al arco. Mal. Lejos afuera. Le pegó potente Cáceres, salida que favorece a Trinidense. Whirlpool con el impacto de confianza. NGO, Ron Fortín, Cocociones, Café, traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señores, pelota para el conjunto de Trinidense que gana por ahora 1-0. Prueba la auténtica Tucano Pizza, llena de sabor ideal para lucirte en cada ocasión. Pizza, calidad desde su origen. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Muy bien, también saludos para el querido Nelson René, que está reportando sintonía. Saludos al querido Nelson. Cariñosamente en su momento apodado Chucky. Saludos para él, para Nelson René. Muy bien, ganando el conjunto de Trinidense 1-0. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Y en Argentina, 10 minutos del segundo tiempo. Atlético Güemes con el paraguayo Lucas Iñazú de titular iguala 1-1 ante Tristán Suárez. Muy bien, gracias Matías. En breve contanos cómo está el partido de 3 de noviembre con Carapegua, jornada 17 de la intermedia, que se va a cerrar con Paraguarí Capiatá. Segundo en camino, Abreu para el segundo, Marínigo vino. Afuera. Explícalo, niño. Me queda la duda si qué pasó en ese último movimiento, porque hace todo bien Abreu, se fue 1 de 2, después le da muy abajo al balón cayéndose. Pensé que se había desviado en un hombre de San Lorenzo, por eso se eleva de la manera que lo hace, cercano al punto del penal aproximadamente, después de sacarse la marca de 2, cayéndose, dispara a Abreu sobre el travesaño, y eso que venía de goles importantes Abreu últimamente. Colmán para el gol, empate en camino, salvo el arquero Dufour, señores. Estupendo el arquero arrojándose contra el poste izquierdo, y va la pelota adentro. Se termina salvando en esta el conjunto de Trinidense, la más clara del partido para San Lorenzo Niño. Gran tapada definitivamente de Dufour, del anterior, de tener el segundo a su favor Trinidense de los pies de Abreu. Esta muy buena contra sobre el sector derecho, y Colmán sacó ese riflazo abajo, esquinado. Terminó desviando Dufour. Aquí perdonó San Lorenzo definitivamente, la más clara del partido que tuvo Rayadito, que mejoró y mucho en el segundo tiempo y va por el empate. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Trinidense 1, San Lorenzo 0. Hizo seguro, Chaco. Hay partido, señores, aquí en el Martín Torres, porque Trinidense tuvo como para ampliar. De San Lorenzo para el empate. Va cargando Rayadito, pelota larga para Colmán. No alcanza, pero sí llega sobre la zona derecha García, terreno enemigo. Pelota arriba, saca Mendoza. Lateral cerca del banderín por derecha para San Lorenzo. Tu Pirubicia, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó, Germán? Lateral para el Sportivo San Lorenzo, quiso avivarse ahí Maxi García, le pide el árbitro que retroceda unos metros para jugar el lateral. Muy bien, se vendrá Paredes para San Lorenzo. Presión Parque de la Cordillera, entre Atira y Cacupé, cuotas de 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Reyes @ Volkswagen en Paraguay. Ataca con todo el conjunto de San Lorenzo, aunque se equivoca en esta García. ¿Hay pausa por hidratación o habrá cambio, me parece? Estamos con la información. Informa personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Germán. Se produce el ingreso del argentino Pablo Hercel. Se va de la cancha Franco Aragón. Es el tercer cambio en el Sportivo San Lorenzo. Reiteramos, a la cancha Pablo Hercel. La saca 28 para él. Se fue Franco Aragón.
Muy bien, otra variante en el equipo visitante. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ataca con todo San Lorenzo. Colmán, que tuvo una chance clara para Kersel. Carga Kersel, coloca centro. Bloquea bien en la marca da Silveira. El rebote le va quedando a Gauto. Se viene Trinidense. Agosto liquida Bristol. Todos los productos con descuentos increíbles hasta 50% sin entrega inicial con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, topos más de 12 años consecutivos y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Está cargando el conjunto de San Lorenzo. La pelota arriba sobre la zona derecha para García. Eleva bien el esférico para Villamayor. Intenta el conjunto de San Lorenzo. Pelota de García a las manos de Dufour. Pero San Lorenzo mejoró, niño. Sí, mejoró mucho San Lorenzo. Ya está apurando bastante a Dufour. Esa última, la anterior a ese derechazo a Cristal Colmán fue la más clara. Un par de aproximaciones. Por eso decíamos, Trinidense tiene que ir moviendo su banco. Y veo que se vendrán variantes. Reporte de sintonía, estas horas está por arrancar el día en China. Compatriota que hace rato está viviendo ayer, amigo Shenlong. Reportando sintonía, niño, 5 de la mañana aquí en China. Ya por arrancar mi día en sintonía con ustedes para conocer un poquito las novedades del fútbol paraguayo, el amigo Shenlong Duarte. Saludos para él, reportando sintonía. Darío. En Concasa, Caladrillo, Teja, Ramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Con el préstamo PYME de Banco, impulsa tu emprendimiento al siguiente nivel y hace que las cosas pasen. Banco, crece desde la raíz. Prepara 2 cambios más el conjunto de Trinidense porque San Lorenzo arrima peligro con Kersel. La pelota sobre la zona izquierda, atención. Va el pase sobre Doldán, con Kersel, coloca centro. Pega la pierna de Gustavo Viera, otra vez Kersel. La pelota para Piñatares, cerca del área, en la marca Clementino. Hasta Clementino baja a colaborar. Intenta con todo San Lorenzo, va buscando el empate. Le va a pegar a la pelota Cáceres, prefiere la apertura por la izquierda. Se va metiendo Kersel, se cierra Trinidense, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Trinidense 1, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Kersel no alcanza, será tiro de portería para el equipo local. El lunes de Universitaria en punto. Farma hasta 45% de descuento en productos seleccionados y beneficios con tarjetas de crédito físicas. Entérate más en las redes @.farma.py. Hace tu parada en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Síguenos en Instagram @energy.py. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Entran al campo en el Sportivo Trinidense con el 16 Jorge Marcelino y también con el 19 Alan Cano. Dejan la cancha Gustavo Viera y también Tobías Morinio. Son el tercer y cuarto cambio de José Arrúa en el trique. Reiteramos, al campo con el 16 Jorge Marcelino, también con el número 19 Alan Cano. Se fueron Viera y Morinio. Muy bien, los cambios en el conjunto local. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Comprando 3 cubiertas Cumo, la corta es gratis. Te regalamos montaje, alineación, balanceo y válvulas. Vení a comer Cumo, mejor en todos los caminos. Lateral cerca de Banderín para Trinidense. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ganando local 1-0, quiere ampliar, quiere liquidar, ya tuvo chances, así como también San Lorenzo para emparejar el partido. Duarte de cabeza dejando para Kersel, quiere el ataque San Lorenzo, la marca de Mendoza recobrando el balón sobre la zona izquierda, falta. Fuerte entrada, creo que es sobre Abreu la falta. Tiro libre cerca del banderín para Trinidense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 30 minutos el primer tiempo en el estadio Erico Galeano. 3 de noviembre sigue igualando 0-0 ante Carapeguá. Muy bien, tiro libre en ataque para el equipo local para Trinidense. El 15 de agosto llena el carrito con estos beneficios con Bueno Power, hasta 40% reintegro según tu nivel bueno. El ahorrazo supermayorista, tu mejor ahorro. El hincha que alienta 90 minutos necesita una garganta a la altura. Busca Alex, benzocaína, neomicina, laboratorios Europalma, industria paraguaya. Atención, señores, con este tiro libre. ¿Quién le pega a Germán Escano? Marcelino. Jorge Marcelino, que acaba de pisar el terreno. Levanta centro, balón arriba. Afuera. César Benítez solo de cabeza afuera. Era el gol que liquidaba el pleito, niño. Solito en medio de los centrales. En esta se durmió San Lorenzo. Una similar en el comienzo del partido a los 11. Había aprovechado muy bien Clementino. Esta vez Marcelino y un centro con mucha rosca. Solo llegó a conectar de cabeza, pero no le dio la dirección necesaria. César Benítez parecía ser el segundo de Trinidense en esta. Se durmieron y se reclamaron todos los centrales de San Lorenzo
porque esta última estuvo cerquita de Trinense de convertir. Gana local que casi amplía la cuenta, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablará en Quitadol. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque de costado, campo rival para San Lorenzo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Ron Fortin Coco. Se une en jefe traición creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortin combina con todo. Muy bien, el clima conspira para los amigos pescadores que siempre reportan sintonía. Un abrazo para Diego Chilaver, Mauri Velázquez y Armando Gaona. En la zona del río Confuso están de pesca. Abrazos para ellos, siempre en sintonía de Radio Monumental. Ganando 1-0 Trinidense. Novena edición de los imbatibles, más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Shorty Vijan, 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer o en tu punto favorito. ¿Qué pasó, Germán? Hay pausa por hidratación. Pausa por hidratación, exacto. Es el que corresponde al segundo tiempo. Esta vez un poquito más temprano a comparación del primer tiempo. Esta vez se registra en el minuto 28 de esta etapa complementaria. Señores, hay pausa. Aprovecha para dar indicaciones a Rúa. Lo propio hace Troadio Duarte. Ganando 1-0 Trinidense sin niño. Sí, hablando de Trinidad, aquí pasando después de la hora del día a día, ya rumbo a su querida zona limpio, el amigo Pumbelé Medina. Saludo para él, reportando sintonía, pasando ya por Trinidad el amigo Pumbelé. Saludo para él, reportando sintonía, fiel oyente a las transmisiones, fanático, el de su cerro porteño, querido Darío. Apostala es la única casa apuesta legal del país, sponsor oficial del albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hablando de limpio, ayer me decían muy buena recaudación en limpio. Río Salado, campeón, más de, imagínate, a ver, aquí tengo bicampeón. Sí, bicampeón, más de 73 millones en la recaudación en la Liga Limpeña ayer. Guaraní, Río Salado, 2.466 pagantes. O sea, están terminando a poco las ligas, las porque finales. Está el Interligas. Porque se viene el Allí está Interligas. nuestro amigo. Por justo te iba a decir, hablando de limpio, saludo a la araña, Enis, técnico de la selección de limpio. Se viene el Interligas. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, regresan ambos equipos. Gana Trinidense 1-0. Eso seguro Chaco. Y hablando de recaudación, en segundos de la voz de Germán, vamos a escuchar la recaudación en este partido. Imagínate ya lo que estamos teniendo el lunes hasta ahora, cuánto se recaudó y la cantidad de asistentes. Así que Germán en segundos con esos datos. Pelota para el conjunto de San Lorenzo. Va a sacar Piñatares para Rayadito. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nos cuenta Germán cuando tenga la recaudación. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Germán. La recaudación es de 2.700.000 guaraníes por 96 pagantes. 96 pagantes. 96 pagantes. El total de ingresantes, sí. 530. Carga Clementino, vino. Salvo el arquero Franco con la pierna izquierda. Franco, señores, evita la caída. Su arco era el segundo que liquidaba el pleito. Cabezazo de Clementino, iba adentro. Franco con las piernas zurdas. Salva su arco, niño. Buen reflejo aquí del arquero Franco. Se puede decir un poquito esa revancha. El cabezazo del primer tiempo que Clementino terminó convirtiendo aquí. Ganó Franco, el arquero de San Lorenzo. Este se salvó. Buena jugada sobre el sector derecho del centro. Ahora sí, con los cambios, vuelve a tener vida en el partido trinidense. Después de escuchar ese informe de solamente 96 pagantes en este partido. 2.700.000, la recaudación por 96 pagantes, pero decías ingresantes 530, Germán. Allí creo que ya no incluyeron a todos, hasta prensa estaban ingresantes. Y me parece que a los policías también. Dame tiempo, Germán, segundo en camino, vino. En la línea Maná. Increíble lo que acaba de desaprovechar Trinidense. Entre Maná, Abreu allí, hasta el propio Alancano.
¿Cómo se van a arrepentir si es que San Lorenzo empata? De no creer lo que acaba de fallar Trinidense. El arquero Franco estaba vencido en el suelo. Nadie se animó a rematar. Querían entrar con pelota y todo, niño. Y Maná se fue 1 de 2 antes que definir. Buscaba hacer un golazo Maná en esta. Se terminó enredando al final. La verdad, no crees. Se va a lamentar a Trinidense si no llega a ganar el partido, porque perdonó en la anterior. Era buena la jugada individual de Maná, pero después aprovechó. Cuidado con esta. Se viene, atención, cargando Gersel sobre la zona izquierda para San Lorenzo. Recupera Maná para Trinidense. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro, empeña La Plata. Increíble lo que acaba de desperdiciar el equipo de Trinidense. Y bueno, allí en preferencia ya estaban como para saltar y festejar el gol, Germán. Sí, no, ya hasta los mismos hinchas más o menos ya querían empujar esa pelota, porque prácticamente en la boca del arco se produjo esa jugada. No pudo empujarla nadie ahí como para meter el gol y ya ir liquidando el pleito aquí en su casa. Está ganando Trinidense 1-0, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y a las 19 horas en Argentina, Vélez se medirá a Independiente, en donde se perfila de titular Gabriel Ábalos. Muy bien, atacando sobre la zona derecha, carga García, pierde la pelota ante la marca de Mendoza, eleva con la zurda con destino en la cabeza de Clementino, bloquea bien en el fondo el experimentado Paredes, va recuperando la pelota Cano, pica solo Maná. Ahora sí cantamos el segundo, porque va Maná, porque está Abreu, porque está Marcelino dentro del área. Maná pierde tiempo, vino gol, 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 gol. Trinidense de Luis de Abreu, remató con la pierna derecha, me parece que se desvía ligeramente la pierna de Paredes, lo engaña el arquero Franco. Trinidense tenía espacios para contragolpear, para liquidar definitivamente el pleito. Hace instante nada más, Maná había eludido al arquero Franco, desaprovechando la chance de ampliar. En esta ya no perdona. Maná sobre la zona derecha, estaba Marcelino, estaba el propio Abreu, la pelota para Luis Abreu, el remate para mí pega en Paredes, se mete al fondo. Trinidense 2, San Lorenzo 0, gana Trinidense, está en la punta del campeonato, 3 de 3 para tener 9 unidades. Trinidense 2, San Lorenzo 0. Monumental. Decíamos, había arrancado mejor San Lorenzo, tuvo chances, posibilidades, sacó el mando, Fur, 2 o 3, donde perdonó a Rayadito y comenzó a modificar igualmente a Rúa, porque el partido mandaba eso, ya había cansancio. Muchos de ellos, ingresó Abreu, Maná, comenzaron a tener situaciones, había perdonado en la anterior Maná, tuvo una también de forma solitaria Abreu, y esta vez tuvo su revancha Abreu, que últimamente viene fino, viene anotando. Sí, apareció Luis Abreu para el segundo Trinidense, y ahora sí, esto terminó en cuanto al capítulo a favor de Trinidense, que es el líder de este campeonato con 9 puntos. Momento del gol. 34 minutos, segunda etapa. Las repercusiones, Germán. Ahora sí, Jorge, poquito después de haberse atragantado con ese dame grito de gol tiempo, que no tercero en camino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense de vuelta Luis, otra vez Abreu, señores, dentro del área, recibe el pase, mete la diagonal, sale desesperado Franco, le pega a media altura, poste derecho, nada que hacer para el arquero visitante. Trinidense golea, Trinidense amplía, Trinidense se aferra a la ilusión en este clausura. Trinidense líder absoluto, puntero invicto del torneo clausura. Trinidense 3, San Lorenzo 0. Luis Abreu de vuelta para el local. Monumental. Decíamos recién el segundo, con esto se acabó definitivamente, y muy buena corrida
de Abreu, que ya mostró todas las condiciones que tiene sobre el perfil izquierdo. Tiene un buen banco de alternativa de suplente trinidense. Ganó de cansancio del lado derecho de la defensa de San Lorenzo. Por allí entre García, la presencia de Cáceres. Fue caminando, casi un poquito trotando, ganándose ese perfil. Y ante la salida del arquero Franco, duró ¿cuánto? 15, 20 minutos como máximo la resistencia, donde se metió un poquito en partido San Lorenzo. Ahora sí, tercero a favor de Trinidense. Tercero, 3 al hilo, 9 puntos. Sí, el líder del campeonato es Trinidense. Momento del gol. 36 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios, Germán. Se produjo el último cambio en el Deportivo Trinidense. Entró con la 9 Oscar Chiquito Jiménez. Se fue el otro goleador de la tarde, Clementino González. Muy bien, carga el equipo de Trinidense. Se va metiendo Abreu con Chiquito. No alcanza a Gauto. Habrá salida para el local que gana 3-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol y tu peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bruno Valdés tiene la pelota, lanza sobre la zona izquierda, recibe solo sobre ese carril Gauto, pone la pelota sobre Abreu que juega de lujo. Chiquito está habilitado, no, banderina arriba, pese a sus reclamos está inhabilitado. Por ahora tiro libre para San Lorenzo, que prepara sus 2 últimos cambios. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, Ron Fortin Coco, sinónimos que afecta creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortin combina con todo. Luego de este partido con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor, con todos los compañeros, el cierre de la fecha 3. Juegan Recoleta Nacional en el Ricardo Gregor. Lo que hasta un 94% el calor con el polarizado premio Santec y Bowl. Encontrarlo en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance por volverte millonario. La suerte te está llamando. CNTC por Emoy. Señores, cuarta fecha que arranca el viernes. Rubio Ñu ante Recoleta a las 18:30. Al día siguiente, el sábado, en Villeta, Meliano Cerro Porteño, 16 horas, 18:30 en Pedro Juan. 2 de mayo, frente a Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Trinidense 3, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Blog, el internet más rápido del país. Germán. Entró con el número 14 Juan Salcedo, recientemente anunciado como refuerzo del Deportivo San Lorenzo. Se fue Iván Torres, cuarto cambio de Troadio Duarte en el Rayadito. Juan Salcedo conoce a muchos aquí porque estuvo como 3 temporadas, si mal no me equivoco, en Trinidense. Así mismo, hasta hace poquito ex Trinidense, estaba para ir a Brasil. Pasó algo allí, no salió su transferencia. Fue mientras para no quedar parado a Guaireña y ahora de Guaireña a San Lorenzo. Allí te envió un mensajito igualmente Germán para poner un temita allí para coordinar igualmente en la zona baja. Muy bien, señores, carga San Lorenzo, pelota arriba, tiro de portería que corresponde al equipo veteriniense. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, roja todo hasta silicona, shampoo, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Liego Rosada, habla, no tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados, pero el estado de lo empeñado, Rosada. Señores, habrá córner o saque de costado. Córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. Tu Pirubis ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y es que estamos del otro lado y bueno, tenemos que ponernos atención. Vendrá el córner, pelota arriba, saca la defensa. Va a insistir San Lorenzo. Ya me cuenta Germán en breve quién ingresó en la Rayadito. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Con el 24 entró Matías Agüero, se acabó el partido para Maximiliano García. Último cambio de Troadio Duarte en el Deportivo San Lorenzo. Señores, salida que favorece a Trinidense, pleito totalmente liquidado, niño. La verdad que sí. Con el segundo gol de esto se acabó y definitivamente con el tercero. Si bien fueron más o menos unos 15, 20 minutos donde se metió un poquito en partido San Lorenzo en el segundo tiempo. Y también darle mérito a Dufur, esa que le tapó mano a mano a Colmán. Fundamental en el partido porque en algún momento pudo ser la paridad. Gran tapada del arquero Dufur. Que sale a cortar de vuelta cuando iba Colmán. 42 clavado, 3-0. Gana Trinidense. Porque cuando necesitas una camioneta que juegue los 90 minutos sin bajar el ritmo, elegí Kia Sportage. Llévalo en cuota $375. Kia, movimiento que inspira. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Qué comienzo para Trinidense del torneo clausura. 3 partidos, 3 victorias.
Está invicto, 9 en la punta del campeonato, 9 goles, porque le hizo 2 a Cerro, 4 al equipo de Luqueño y ahora 3 a San Lorenzo y solamente recibió 2. 1 frente al cuando carga, falta, y roja. Tarjeta roja para quien en Trinidense. Le va a sacar la roja, A Valdés. Para Bruno Valdés. Sí, llegó a destiempo. Entró fuerte. Me parece y innecesario. encima, ¿sabes qué es lo peor, Jorge? Que con la salida de Luis de la Cruz, él había quedado con la cinta de capitán. Y se termina lesionando Valdés. Innecesario totalmente. 3 a 0 está ganando. ¿Para qué? Un buen cruce. Ahora que recuerdo también del propio Valdés en el 1 a 0. Pero así como tuvo eso, ¿se acuerda ese buen bloqueo que le hizo a Colmán? ¿Para qué se lanza de la manera que lo hace así aquí Bruno Valdés? En otros tiempos por ahí llegaba, estaba haciendo un buen partido, pero este llegó tarde. Igual así a distancia a mí me quedan dudas si no es para amarilla. Pero David Ojeda está confiado que era para roja. Es una entrada dura, pero yo no sé si era para roja. Igual habrá que ver si hay revisión. Pero David Ojeda dice es para roja lo de Valdés. Con 10 queda Trinidense. Expulsado Bruno Valdés, roja directa. Allí lo ayuda a reincorporarse, creo que es Luis Fernando Cáceres, el que está sentido del recién ingresado Juan Salcedo. Sí, él fue la víctima de la falta de Bruno Valdés, ya lo están atendiendo los médicos dentro del campo. Señores, fútbol paralizado, roja directa para Valdés, ganando 3 a 0 Trinidense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y en la intermedia, 3 de noviembre, sigue igualando 0 a 0 ante el Sportivo Carapeguá. Esto en 45 minutos del primer tiempo. Muy bien, ahora sí, Valdés se resigna a dejar el campo de juego, pero tarjeta roja directa. No hay modificación, pese a los reclamos de Da Silveira. Allí también la protesta de otros futbolistas de Trinidense. Se va Bruno Valdés del campo. Monich Original, amigos, Avi Cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Monich Original, nuestra esencia cervecera. Mini Empeño, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. ¿Quién le pega la pelota? Tiro libre. Se prepara Agüero. Agüero con la zurda. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Jorge. Trinidense 3, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Agüero o amarilla, tiro libre peligroso, está el descuento, remata al arco, en pleno rostro de Chiquito Jiménez, no pasó nada, recupera Mendoza para el equipo de Trinidense. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y tu familia en cada etapa de la vida, servicio de primer nivel, escribinos al 0991-728-56, con el respaldo de Gómez y Barra. Termocalentadores PSA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PSA, una empresa del grupo EPB. ¿Cuánto más adicionaron, Germán? ¿Lograste ver? Sí, 4 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 49 esta etapa complementaria. Gana Trinidense hasta la punta del campeonato. 3 a 0 para el local. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Guarda la línea profesional de Fácil. Crea para los que no se rinden. Fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad, desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Pelota arriba, no pasó absolutamente nada en este intento San Lorenzo. Quedó algo sentido, Abreu se va recuperando, señores. Saque de costado para Trinidense. Va con la tecnología y cubeo congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí. Filets, lomitos, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Rosangulo, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur, casi perpetuo, socorro en ventas al 083-30-88-13. Re San Justo Hierros. Ahora, qué momento complicado para San Lorenzo, para Ruñuñú, a la hora de quedarse en la categoría principal. Sí, definitivamente. A este ritmo no. Mejoró un poquito los últimos partidos de la mano otro día en la apertura, pero este inicio de clausura, más de lo mismo del Rayadito. Y hablando de Rayadito, Blas Antonio Serafini en la ciudad universitaria, el día en San Lorenzo, reportando sintonía. Saludos para él. Muy bien, pelota arriba, corre Chiquito, baja de cabeza. La pelota de Doldán, le va quedando a Duarte. Juega por abajo con Salcedo, se va al partido. 47 aquí en el Martín Torres. Yogur natural de Lacto Holanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lacto Holanda, natural como vos elegís. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANES y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Esto está por terminar. Juan Salcedo tiene la pelota para el equipo de San Lorenzo. Juega por abajo sobre la zona de Paredes.
Ahí lo va encontrando allí cerca a Doldán. La salida para el equipo Rayadito. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con recuperar la actividad, tu energía extra, recuperar un producto Atium. Cuarta fecha que arranca el viernes 18:30, Rubio Ñu ante Recoleta. El sábado en Villeta a las 16, Ameliano Cerro, 18:30 en Pedro Juan 2 de Mayo, Olimpia. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí confianza con tanque lleno. Con Shelby Power hoy, prepárate para sentir la diferencia. Afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Pleito totalmente liquidado, ganando el conjunto veterinidense 3-0 el domingo. San Lorenzo Luqueño Nacional frente a Guaraní. Slot del Sol es tu casino y la suerte. Registrate, recibido 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Lunes de ahorro en Catedral, 20% de descuento en caja, 25% en medicamentos nacionales y magistrales y mucho más. Delivery 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Y recordando lunes, Libertad Trinidense, el cierre de la cuarta fecha. Aquí Dufour se queda con la pelota, se va al partido, niño. Se acaba, se va y de a poquito también San Lorenzo. Salvo, no sé, una gran levantada que comienza a llegar y veo difícil porque hasta aquí está cada vez más complicado. Está ya en zona de terapia. De momento terapia, todavía no terapia intensiva, pero está ahí. Está brillando terapia intensiva. Rayadito, lo opuesto trinidense, es el líder. Sí, señor, escuchó bien. Para el amigo Shenlong, que está allí, paraguayo, en China, algunos que están reportando sintonía, siempre conociendo novedades del fútbol paraguayo. Primeras 3 fechas, el líder es trinidense. Que está ganando 3-0, pelota arriba, Gauto, final. Final del juego, final del partido, señores, aquí en el Martín Torres. Victoria de local, victoria de Trinidense, que está en la punta del campeonato. Trinidense 3, San Lorenzo 0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para que hablarán Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí a Norman Rieder, el presidente del Sportivo Trinidense, que estuvo observando como es tradicional ya aquí en el Martín Torres, a un costado del arco sur, aquí de la cancha propia del Trinidense. Presidente, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Qué inicio, ¿no? Con goleada incluida, asumiendo la punta en solitario, 9 puntos, pleno absoluto. Sí, la verdad que un sueño estar en esa posición. Es mucha responsabilidad, tenemos que tener los pies sobre la tierra, eso es muy importante, aprender a que eso es lo que se requiere para estar arriba. No significa tener miedo, pero sí no perder el horizonte del norte. Estos partidos de hoy son los partidos que a nosotros siempre nos costaron y la verdad que el equipo hoy demostró el carácter que se requiere. No sé qué va a pasar mañana, el torneo es muy largo, pero me deja un sentimiento de orgullo lo que están haciendo los muchachos y todo el equipo. ¿Y a qué cree que se debe este excelente inicio? Porque así lo podemos calificar, no es ni bueno, es excelente este inicio del Sportivo Trinidense, presidente. Y perseverancia, tiempo, mantener un rumbo, creer en grande o creer en gigante, animarse, un montón de cosas, pero obviamente todo sostenido con un gran sacrificio que estamos haciendo hace un buen tiempo. Y qué muestra está dando el Sportivo Trinidense, ¿no? Porque fue el equipo que menos se reforzó para este torneo clausura y está como puntero del campeonato a comparación de otros tantos equipos, tanto los grandes como los no tan grandes. El Trinidense demuestra que manteniendo una base con un plan serio se puede demostrar por lo menos hasta ahora un gran trabajo. Bueno, así mismo, mira, independientemente de lo que pueda pasar, es la forma en la que venimos trabajando, ¿verdad? Cada 6 meses hacemos un pequeño ajuste aquí y allá, pero apostando siempre en mejorar primero lo que tenemos adentro y lo que conocemos. Recién hacemos cambios cuando vemos que algún jugador ya pasó el 100%, no va a llegar al 100%. La idea es que internamente le potenciemos a los nuestros, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Luisito Abreu, un tipo que queremos hace un año atrás, le venimos buscando y bueno, esto sabíamos que no podía dar porque teníamos la confianza de que iba a encajar y bueno, los tiempos dio son perfectos, vino en el momento donde más le necesitamos y donde él también estaba con más ganas acumuladas. Y bueno, gracias a Dios le está saliendo todo bien y no queda otra que seguir trabajando y que siga haciendo el rumbo que estamos tomando. La última, presidente, justamente a eso iba a apuntar. Con respecto al gran plantel que tiene Trinidense, todo de regular para arriba, viene en rendimiento tanto los titulares
como los suplentes. El otro día lo demostraron hasta con goles contra la ciudad de Itagua, y hoy otra vez uno de ellos, por ejemplo Luis Abreu, asistencia de otro que ingresó como suplente, Nicolás Maná. Es decir, tiene un rico plantel el Deportivo Trinidense, ¿verdad? Que todos rinden, y los suplentes capaz que están al acecho de algún titular que por ahí se le presente la oportunidad de integrar el equipo inicial. Claro, como para un club como Trinidense